Hay órdenes ejecutivas que buscan resolver un problema real, y hay órdenes ejecutivas que buscan parecer que resuelven un problema real, mientras en realidad atacan a una población que no tiene los votos para defenderse. El 19 de mayo de 2026, Donald Trump firmó una orden ejecutiva titulada Restaurar la integridad del sistema financiero. El nombre suena técnico y neutral. La realidad de lo que esa orden hace es otra cosa completamente. Bajo el pretexto de combatir el lavado de dinero del narcotráfico, la orden instruye a los bancos norteamericanos a vigilar y restringir las transferencias financieras de bajo monto hacia México y otros países de América Latina. No las transferencias de millones de dólares que los grandes operadores del crimen organizado mueven a través de estructuras financieras sofisticadas diseñadas específicamente para eludir el escrutinio bancario. Las transferencias de 300 o 400 dólares que un trabajador migrante en California o Texas manda a su familia en Michoacán o Jalisco al final del mes, esa es la población real que la orden ejecutiva de Trump está persiguiendo. No los capos. Los trabajadores. Y hay un problema fundamental con esa estrategia que los datos del Banco de México y de las universidades norteamericanas más respetadas del país dejan completamente en evidencia. Si Trump intenta asfixiar las remesas de la manera que su orden ejecutiva propone, no va a dañar solo a México. Va a dañar también a la economía de Estados Unidos de una manera que su propio Departamento del Tesoro tendrá que explicarle antes de que la medida pueda implementarse de verdad. Quédate. Porque lo que está ocurriendo en torno a esta orden ejecutiva es el episodio más claro que hemos visto en todo este periodo de lo que pasa cuando Washington diseña una política de presión sin hacer el cálculo completo de sus consecuencias. Y es también la demostración de que el gobierno de Sheinbaum tiene preparado el arsenal de datos para desmontarla ante las instancias que importan. Para entender por qué la orden ejecutiva de Trump sobre las remesas está condenada a producir consecuencias que su gobierno no calculó, primero tienes que entender el tamaño real del fenómeno que pretende atacar. En el primer trimestre de 2026, México captó 14.457 millones de dólares en remesas. La cifra más alta para un arranque de año desde que el Banco de México tiene registros de este dato, que es desde 1995. Solo en el mes de marzo entraron 5.394 millones de dólares. Para que ese número tenga la dimensión que merece. 14.457 millones de dólares en un solo trimestre de 3 meses. Es más dinero del que la mayoría de los programas de cooperación internacional del mundo entero, combinados, mueven en un año completo, con toda su burocracia, sus condicionantes y sus procesos de aprobación. Y ese dinero no viene de ningún programa gubernamental ni de ninguna institución multilateral. Viene de trabajadores individuales que en su mayoría ganan salarios de clase media-baja en Estados Unidos y que deciden, mes tras mes, enviar una parte de ese salario a sus familias en México, sin burocracia, sin intermediarios institucionales, del trabajador directamente a la economía familiar. En los últimos 12 meses, el total de remesas que México recibió llegó a 64.933 millones de dólares. Ese número supera por un margen significativo el ingreso combinado del petróleo y el turismo. Las dos fuentes de divisas que históricamente se consideraban los pilares de la economía exterior mexicana. Las remesas las superan a las dos juntas. Eso no es un flujo marginal que se puede interrumpir sin consecuencias visibles. Es el mayor programa de transferencia de recursos hacia México que existe y funciona con una eficiencia que ningún programa gubernamental ha logrado replicar porque su lógica no es burocrática sino familiar. Los estados que más reciben confirman esa lógica familiar: Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Estado de México y Puebla concentran más del 40% del total. Son los estados con mayor tradición migratoria hacia Estados Unidos, donde las redes de comunidades establecidas en el norte tienen décadas de historia y donde las familias que reciben las remesas las usan principalmente para consumo básico, educación, salud y mejoras en la vivienda. Ese dinero no financia narcotráfico, financia la economía cotidiana de millones de familias mexicanas de clase media y trabajadora.
La primera respuesta del sistema a la presión de Trump llegó antes de que se firmara la orden ejecutiva del 19 de mayo. Cuando Trump impuso en enero de 2026 un impuesto del 1% a los envíos de remesas en efectivo, la comunidad migrante mexicana respondió con una velocidad de adaptación que cualquier consultor de tecnología financiera hubiera admirado. El 99% de los envíos se automatizó hacia transferencias electrónicas que no entraban en la definición del impuesto. En cuestión de semanas, la mayoría de los migrantes mexicanos que antes enviaban efectivo habían abierto cuentas bancarias o activado aplicaciones de transferencia digital que les permitían mandar dinero a sus familias sin pasar por el canal que el impuesto pretendía gravar. El resultado fue que las remesas totales no cayeron. Crecieron un 1.4% en el primer trimestre respecto al año anterior. El impuesto del 1% que Trump presentó como medida de presión sobre México produjo cero efecto sobre el volumen de remesas y tuvo como único resultado concreto acelerar la digitalización financiera de la comunidad migrante mexicana en Estados Unidos. Eso es lo que la orden ejecutiva del 19 de mayo está intentando atacar de una manera más directa: las transferencias electrónicas. Y es donde los datos sobre la población migrante que la origina hacen que la orden sea mucho más difícil de justificar de lo que parece a primera vista. El 90% de las personas que envían remesas desde territorio norteamericano hacia México tiene estatus legal en ese país, lo que significa que son ciudadanos norteamericanos de pleno derecho, residentes permanentes con Green Card o titulares de visas de trabajo válidas. Son ciudadanos norteamericanos de origen mexicano, residentes permanentes, portadores de visas de trabajo o beneficiarios de programas como DACA. No son los migrantes irregulares que la retórica de Trump usa como figura central en su discurso de seguridad fronteriza. Son personas establecidas, con empleos formales, que pagan impuestos en Estados Unidos y que legalmente pueden hacer lo que quieran con el dinero que ganan. Y la migración irregular de México hacia Estados Unidos, el argumento que Trump usa para justificar la orden ejecutiva, ha colapsado de una manera que hace que ese argumento sea estadísticamente indefendible. Entre 2022 y 2026, los cruces irregulares de migrantes mexicanos cayeron un 97.5%. De 305,000 cruces mensuales en el pico de la crisis a mínimos históricos en 2026. Ese número es el resultado de las políticas de control fronterizo que ambos gobiernos han ejecutado y es un argumento que el gobierno de Sheinbaum puede usar directamente para desmontar el pretexto de que las remesas financian la migración irregular. Si la migración irregular de México cayó un 97.5% mientras las remesas crecieron hasta récords históricos, la correlación causal que la retórica de Trump implica entre remesas y migración irregular es simplemente falsa. Los datos no la respaldan. Y los datos son los que Sheinbaum y la Secretaría de Hacienda tienen preparados para presentar ante el Departamento del Tesoro norteamericano en el proceso de impugnación de la orden ejecutiva. El argumento más demoledor de todos no viene de México, viene de los propios datos de la economía norteamericana. La presidenta Sheinbaum sacó a la luz los datos del Latino Donor Collaborative, una organización académica que documenta la contribución económica de la comunidad latina en Estados Unidos. Los números que esa organización ha calculado para las personas de origen mexicano son los que hacen que cualquier análisis honesto de la orden ejecutiva de Trump llegue a la conclusión de que atacar a esa comunidad es atacar a una parte fundamental de la propia economía norteamericana. Los 38 millones de personas de origen mexicano que viven en Estados Unidos generan 2.3 billones de dólares del Producto Interno Bruto norteamericano. No son los 2.3 billones de dólares de consumo, que ya sería una cifra enorme. Son 2.3 billones de dólares de contribución al PIB, que incluye producción, servicios, innovación y consumo. Para entender lo que ese número significa en términos comparativos que cualquier persona puede visualizar, si todas las personas de origen mexicano que viven y trabajan en Estados Unidos formaran un país independiente, su economía medida en contribución al PIB sería más grande que la economía completa de España, más grande que la de Australia, más grande que la de Canadá.
sería la 10ª o 11ª economía más grande del mundo dependiendo del año de medición. Eso no es una comunidad vulnerable a la que se puede atacar sin consecuencias para la economía del país que las ataca. El 15% de todo el crecimiento económico reciente de Estados Unidos proviene de la contribución de personas de origen mexicano. Su tasa de participación laboral es del 69%, frente al 63% del trabajador norteamericano promedio. Trabajan más, producen más en proporción y contribuyen más al PIB por persona de lo que la retórica política que los presenta como una carga para la economía podría sugerir. Cuando Trump firma una orden ejecutiva que pone trabas a las transferencias financieras de esa población concreta, la que trabaja, paga impuestos, consume y produce en territorio norteamericano, no está solo atacando a México desde afuera. Está generando incertidumbre en una comunidad cuya participación económica sostiene sectores enteros de la economía norteamericana, especialmente en California, Texas y Nuevo México, donde la presencia de trabajadores de origen mexicano es tan estructural que su perturbación produce efectos que los propios empleadores y consumidores norteamericanos de esos estados van a sentir. Esos empleadores y consumidores tienen voces políticas. Y esas voces políticas son las que el embajador Roberto Laceri y el equipo de la Secretaría de Hacienda están activando con los datos del Latino Donor Collaborative en mano, en las conversaciones con el Departamento del Tesoro y con los representantes del Congreso norteamericano de los estados más afectados. El escudo de datos que México tiene preparado para esta batalla específica frente al Departamento del Tesoro es exactamente el mismo tipo de argumento que funcionó ante la Corte Suprema. No la retórica soberanista sola, sino los datos que hacen que el argumento de la otra parte sea indefendible ante cualquier tribunal, regulador o legislador que tenga que evaluarlo con criterios técnicos y no políticos. Las remesas son el programa de desarrollo más eficiente del continente americano. Van directo del trabajador que las genera a la familia que las necesita, sin burocracia, sin intermediarios que se quedan con márgenes, sin condiciones de contraparte. Son transferencias de mercado que funcionan precisamente porque responden a incentivos familiares que ningún programa gubernamental puede replicar con la misma velocidad y precisión. Interrumpir las remesas no combate el narcotráfico. Los grandes flujos del crimen organizado no viajan en transferencias de $400 de Ventura, California, a Morelia, Michoacán. No reduce la migración irregular, que ya cayó un 97.5% sin necesidad de esta medida. Y no protege la integridad del sistema financiero de ninguna amenaza real que esté documentada en los informes técnicos del Departamento del Tesoro. Lo único que hace es generar costos para millones de familias mexicanas, costos para la economía de los estados norteamericanos más dependientes de esa fuerza laboral, y costos políticos para la administración que firma la orden, cuando los datos demuestran que el pretexto con el que se firmó no resiste el análisis. México tiene los datos y los está usando. ¿Tendrá la impugnación técnica de México ante el Departamento del Tesoro la fuerza suficiente para detener la implementación de la orden ejecutiva, o Washington encontrará la manera de implementarla de todas formas aunque los datos la contradigan? ¿Puede la comunidad de origen mexicano en Estados Unidos, con su contribución de 2.3 billones al PIB norteamericano, convertir ese peso económico en presión política suficiente para que los representantes de California y Texas defiendan sus intereses frente a la administración? ¿Y qué pasará con el flujo de remesas si la digitalización que ya se aceleró con el impuesto del 1% continúa moviéndose hacia canales que son cada vez más difíciles de vigilar o restringir? La dimensión final es la que más directamente responde a la pregunta que los mexicanos se hacen cuando ven este episodio en el contexto de todos los que hemos documentado durante estos meses. ¿Tiene México poder real para frenar una orden ejecutiva de la presidencia de Estados Unidos? La respuesta honesta es que no puede vetarla unilateralmente. Estados Unidos puede firmar las órdenes ejecutivas que su presidente decida firmar. Pero hay una diferencia fundamental entre firmar una orden y poder implementarla efectivamente, sin producir consecuencias que la hagan políticamente insostenible. El gobierno de Sheinbaum
no puede impedir que Trump firme la orden. Sí puede hacer que implementarla sea tan costosa económica y políticamente para la propia administración norteamericana que la presión interna en Washington produzca una modificación sustancial de cómo se aplica. Eso es lo que los 64.933 millones de dólares de remesas anuales permiten. No porque México vaya a retener esas remesas como represalia, sino porque ese número demuestra que cualquier perturbación significativa del flujo de remesas tiene consecuencias económicas que los estados norteamericanos más afectados no van a absorber en silencio. Y eso, más que cualquier declaración diplomática, es lo que hace que la impugnación técnica de Sheinbaum y Hacienda tenga el peso que tiene. Los datos son el arma. La comunidad mexicana en Estados Unidos, con sus 2.3 billones al PIB, es el escudo. Y la inteligencia estratégica de usar esos argumentos en los foros correctos, ante los actores correctos, con el timing correcto, es lo que distingue la respuesta del gobierno de Sheinbaum de la respuesta de los gobiernos anteriores que enfrentaron presiones similares y que respondieron con la sumisión silenciosa o con la confrontación sin argumento técnico. Esta vez, México tiene el argumento técnico y lo está usando. Hay dimensiones adicionales de este episodio que merecen análisis porque conectan la batalla por las remesas con el patrón más amplio de la relación bilateral que hemos documentado en este canal. La primera es la dimensión de la respuesta tecnológica. La adaptación instantánea de la comunidad migrante mexicana al impuesto del 1% en enero de 2026, cuando el 99% de los envíos migró a transferencias electrónicas en semanas, no fue un accidente ni el resultado de ninguna campaña organizada. Fue la respuesta espontánea de millones de personas que tienen incentivos muy poderosos para buscar la manera más eficiente y menos costosa de mandar dinero a sus familias. Esa capacidad de adaptación tecnológica es la que hace que la orden ejecutiva del 19 de mayo sea estructuralmente más difícil de implementar de lo que parece a primera vista. Cada vez que una medida regulatoria intenta restringir un canal de transferencia, la comunidad migrante mexicana, que es en su mayoría joven, tecnológicamente alfabetizada y con acceso a smartphones y cuentas bancarias, encuentra el canal alternativo antes de que la regulación tenga tiempo de cerrarlo completamente. Las criptomonedas, las aplicaciones de transferencia de persona a persona que operan fuera del sistema bancario convencional, las redes de Hawala adaptadas al contexto norteamericano, los servicios basados en blockchain que procesan transferencias sin pasar por los bancos tradicionales. Todos esos canales están disponibles y van a absorber el volumen que la regulación intente desviar de los canales convencionales. Eso no significa que la orden ejecutiva sea inofensiva. Significa que su efecto real va a ser diferente al efecto declarado. El efecto declarado es combatir el lavado de dinero del narcotráfico. El efecto real va a ser aumentar los costos de transacción para los migrantes que usen los canales más fáciles de vigilar y empujar una parte del flujo hacia canales menos vigilados, que es exactamente el resultado contrario al que la orden declara buscar. Eso es lo que la Secretaría de Hacienda va a argumentar ante el Departamento del Tesoro, que la medida no produce el resultado que dice que quiere producir y que los costos de implementarla, tanto para las familias mexicanas como para la economía norteamericana, superan cualquier beneficio que pudiera generar en la lucha real contra el lavado de dinero. La segunda dimensión es la que conecta las remesas con la política interna de los estados más afectados. California tiene la mayor comunidad mexicana de Estados Unidos. Texas es el segundo estado. Nuevo México, Arizona, Illinois, Florida, todos tienen comunidades de origen mexicano con peso económico y político que sus representantes en el Congreso no pueden ignorar cuando una política federal las afecta directamente. Los representantes demócratas de esos estados ya están siendo presionados por los empleadores, los propietarios de negocios y las organizaciones comunitarias que representan a esas comunidades. Los representantes republicanos de zonas con alta presencia agrícola, donde los trabajadores de origen mexicano son fundamentales para la temporada de cosechas, tienen sus propios cálculos sobre el costo político de apoyar una medida que afecta a trabajadores que sus propios constituyentes emplean.
Esa presión política interna es el segundo escudo, complementario al escudo de datos que Sheinbaum y Hacienda están movilizando. El escudo de datos hace que el argumento técnico de la medida sea indefendible. La presión política interna hace que el costo político de implementarla, incluso si el argumento técnico se ignora, sea más alto de lo que la administración Trump calculó cuando firmó la orden. Los dos escudos juntos hacen que la impugnación tenga posibilidades reales de producir una modificación sustancial de lo que el texto original de la orden ejecutiva del 19 de mayo sugiere. México no está lamentando la orden ejecutiva de Trump, está desmontándola con los datos que la hacen indefendible y con los aliados políticos norteamericanos que tienen sus propios incentivos para frenarla. Esa es la estrategia. La impugnación técnica con datos que hace indefendible la posición de Washington. Las remesas de 64.933 millones anuales no son solo el flujo de divisas más importante de México. Son la prueba de que la integración humana entre los dos países es más profunda que cualquier orden ejecutiva. Trump puede firmar un decreto. No puede borrar la realidad que produce ese flujo. 38 millones de personas de origen mexicano, que son parte estructural de la economía norteamericana y cuya contribución de 2.3 billones al PIB de EEUU no es un subsidio, sino el resultado de décadas de trabajo e integración. Usar ese flujo como arma sin calcular que apunta en las dos direcciones es el tipo de error que la administración que lo comete termina explicándole a sus propios ciudadanos. En este canal te vamos a seguir informando de todo lo que los medios no te cuentan completo. Si crees que esta información merece llegar a más mexicanos y latinoamericanos, comparte este video. Comenta qué piensas. ¿Crees que el gobierno de Sheinbaum puede frenar la orden ejecutiva de Trump sobre las remesas usando los datos económicos como argumento? ¿O Washington tiene la capacidad de implementarla de todas formas, aunque los datos la contradigan? El debate está abierto. Suscríbete. Todo esto apenas ha empezado. El poder real está cambiando.